La palabra del Señor en el libro de los Hechos, es el libro que estamos nosotros revisando. En esta noche estamos viendo el versículo 8 como versículo clave del mensaje de hoy. Nos toca saber, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un texto muy conocido, pero ustedes ya deben saberse de memoria, de seguro. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo y que es importante entender es la necesidad de estar concentrados en la evangelización. ¿Saben? Hablamos mucho de la evangelización, hablamos mucho del evangelismo, de la importancia de transmitir esta palabra, de transmitir este evangelio, pero hay una cosa que nosotros tenemos que ver con claridad. ¿Estamos realmente nosotros concentrados en la evangelización? ¿Qué significa estar concentrado realmente? Estar concentrado realmente significa que yo respiro evangelismo. Mi deseo principal es poder tener los encuentros con las personas, poder hablarles a ellos de este evangelio, de este Jesús que es el Cristo. Eso es algo que es muy importante. La gente está pereciendo, la gente está muriendo sin conocer el evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos de concentrarnos, estar concentrados, es porque a través de la concentración nosotros podemos priorizar en nuestra vida lo que es más importante. Para ello nosotros necesitamos varias cosas, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer en esta concentración es creerle a Dios, es creer que verdaderamente Dios está conmigo, y que cuando Él dijo recibiréis poder, eso es una realidad, es verdad. El poder para la predicación del evangelio, el poder para tener los encuentros, el poder para acercarnos a las personas y poder transmitir este evangelio, lo tenemos. Necesitamos ponerlo en práctica, necesitamos estar ejecutando este poder para que de esa manera nosotros podamos ciertamente cumplir el propósito de nuestra vida. Entonces, cuando el Señor habló de este poder, definitivamente estaba tratando de decirles a los discípulos y ahora también a nosotros la razón de estar concentrados. Este poder de Dios en nuestras vidas nos va a guiar a la concentración, nos va a guiar a estar centrados, concentrados, estar centrados en el único propósito que yo tengo realmente. No importa lo que yo haga, no importa si estoy estudiando, si estoy trabajando o lo que yo esté haciendo con mi vida o en mi vida será dirigida y concentrada a eso. Quiere decir que todos los momentos que yo tengo a través o en este peregrinar, mientras estemos nosotros aquí en la tierra, son oportunidades. Son oportunidades para transmitir el evangelio. Son plataformas para transmitir el evangelio. Cualquier situación que venga a mi vida, yo tengo que verla de esa manera y tengo que aprovecharla. Por esa razón es que nosotros tenemos que comprender que la concentración es entrega, que la concentración es estar entregado realmente al propósito, que la concentración en la evangelización del mundo es entender que Dios me llamó un día, me dio salvación, me dio vida eterna, hizo todo lo necesario para que hoy yo esté seguro, para que yo hoy pueda vivir con seguridad mi vida, que no importa lo que pase en esta tierra, yo tengo mi destino asegurado con el Señor. Eso significa que no tengo por qué estar, porque lo que me va a quitar a mí la concentración, lo que me va a quitar a mí ese enfoque, son las cosas que están en mi entorno. Cuando yo comienzo a prestarle atención a los problemas, a las situaciones que están en mi entorno, y comienzo a darle mucho valor a eso, comienzo a perder la concentración en las cosas de Dios. Y sin darme cuenta, me comienzo a apartar de las cosas de Dios y del propósito por el cual Dios me ha llamado.
Por eso es importante la concentración, estar concentrado en lo que yo soy, centrado en mi llamado, centrado en que yo soy un evangelista. Yo soy un evangelista en mi casa, yo tengo que hablar el evangelio en mi casa, a mi nieto, a mi hijo, a mi familia. Es necesario que ellos sepan y que yo tengo que hablarles a ellos la palabra de Dios. Lo mismo va a pasar con los compañeros de trabajo. No importa si se molestan. Yo con los compañeros de trabajo yo hablo, yo converso cualquier cosa, pero en cualquier momento en donde yo veo la oportunidad que tengo para abrir la palabra de Dios, en este caso no es porque tengo la Biblia en la mano, sino porque la Biblia está en mi mente, abrir la palabra de Dios y transmitirle la palabra de Dios a ellos, yo lo hago. Yo lo hago y ellos me escuchan. Ellos me escuchan por muchas razones, pero lo importante es que me escuchen, que puedan comprender que estoy tratando con ellos, con la palabra de Dios, para que ellos comprendan, porque siempre hay quien venga con situaciones, con problemas, con alguna cosa, y uno puede aprovechar esto para hablar. Lo mismo pasa en la escuela, en donde usted esté, y son oportunidades que tenemos que aprovechar. Pero ¿cómo ocurre esto? Cuando estamos concentrados, cuando yo estoy a la expectativa de la oportunidad. Si yo no estoy a la expectativa de la oportunidad, las oportunidades pasan y no me doy cuenta. Las oportunidades llegan a mí, pero no las veo, porque no estoy concentrado, porque no estoy a la expectativa de tratar de llevar esta palabra a las personas. No importa lo que sea. Hay personas que se acercan a uno y las conocen muchas veces. Y cuando tú entablas cierta conversación con ellos, te das cuenta de que tienen una gran necesidad. Pero tú tienes que estar concentrado en eso. No puede ser de otra manera. Por eso la concentración para nosotros es como el respirar. Es como la vida. Vivo con un propósito. Respiro con un propósito. Por eso en los entrenamientos que se nos da a nosotros, incluso nos enseñan a respirar con la palabra, a respirar en oración. Respira orando, exhala orando. Respira con la palabra, exhala con la palabra, con los textos bíblicos, con la oración. Porque están tratando de decirnos a nosotros, subir, su respirar, su aliento de vida, es para la evangelización del mundo, es para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Por eso la palabra del Señor dice, ya no sois vuestros, no se pertenecen. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo. Y él entendió que la razón de su existencia era para llevar y transmitir la palabra, para llevar y transmitir el evangelio. Nosotros hoy tenemos que vivir en esa concentración. Todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hagamos, lo que tengamos que hacer, dice la palabra de Dios, hagámoslo todo, pero todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios por nuestra vida? Cumpliendo su deseo, haciendo lo que Él desea, lo que Él quiere que hagamos. Así de sencillo. Nos ha preparado y nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para toda buena ¿qué? Obra. ¿Cuál es la buena obra de Dios para la humanidad? ¿Cuál es la mayor obra o mejor obra de Dios para la humanidad? Cristo. Cristo que vino ¿para qué? Para transmitir el evangelio, para salvar a la humanidad, para darle salvación, para darle vida eterna a ustedes. Porque yo tengo la seguridad que si ustedes han entrado en ese pacto de Cristo, lo han recibido, han creído en Él, ustedes hoy son hijos de Dios. Amén. Y tienen que vivir con esa seguridad, pero también tienen que vivir con esa concentración.
del porqué, de la razón, el propósito de mi vida. Desde que yo conocí a Cristo y empecé a comprender la palabra de Dios, entendí que lo que Cristo desea es que la gente se salve, que la gente conozca a Cristo, que la gente salga de la situación en la que se encuentran y puedan tener una vida mejor. Y una vida mejor no puede ser sin Cristo. Los esfuerzos humanos, los esfuerzos de los hombres, por medio del éxito, por medio de la economía o de la prosperidad, como predican muchos, no funcionan en este pacto. Porque en este pacto lo que funciona realmente es que nosotros entendamos quiénes somos, nuestra identidad y para qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Hace un tiempo atrás nosotros estudiábamos un libro, yo revisé ese libro, lo estuve viendo, y se llamaba, o mejor dicho se llama, porque el libro existe y ese ministerio existe también, Una vida con propósito. Y la primera cosa que aparece en la enseñanza de ese libro es: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Una vida con propósito. Y comienza entonces a enseñar acerca de esto. Viendo la palabra de Dios, siguiendo la corriente de la palabra, en el entrenamiento que hemos recibido de este movimiento para la evangelización del mundo, hemos entendido que la única razón y propósito de estar aquí son las gentes. Es la humanidad sin Cristo. Es la humanidad separada de Dios. La humanidad que necesita nuevamente comprender que necesitan estar con Dios para poder ser feliz, aunque pareciera que no lo fueran. Porque eso es lo que pasa. Mucha gente cree que la felicidad es tener cosas materiales, tener una cuenta en el banco, tener dinero. Eso no es la felicidad verdaderamente. Porque como lo hemos dicho otras veces, si eso fuera la felicidad, la gente no sufriría por ser ricos, serían felices. Pero la mayoría de las personas, o casi todos los que tienen riquezas, en realidad son pobres. Viven en pobreza espiritual, viven en pobreza de vida. Por esa razón se entregan a las cosas del mundo y terminan siendo destruidos. Por esto tenemos que concentrarnos primero que todo en los pactos. El pacto del Calvario. ¿Qué significa para nosotros el pacto del Calvario? El sacrificio de Jesús en la cruz, que primero que todo nos salvó a nosotros, porque ahora, para que nosotros ahora podamos transmitir este evangelio y que otros se salven. El pacto del Monte de los Olivos, que no es más de entender de que Jesús está con nosotros en este ministerio y que no estamos solo haciendo la obra de Cristo, sino que Él va con nosotros. Y que la promesa de Él es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él cumple. Él está contigo, Él está conmigo hasta el fin del mundo para llevar este evangelio. Hasta que se termine este mundo, o terminemos nosotros en este mundo. Él estará con nosotros para cumplir ese propósito. Porque Él quiere hacer valer su sacrificio. No, que no sea en vano, sino que valga la pena. Y solo valdrá la pena cuando usted y yo entendamos la importancia de predicar este evangelio, tal como Él lo dijo en ese pacto del Monte de los Olivos. Y por tanto, ir a qué? A predicar, a enseñar esta palabra. Enséñeles a los demás lo que yo hice mandar. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Él estaba allí, ya había resucitado. Ya estaba próximo a ser llevado al reino de los cielos. Por eso fue manifestada la gracia sobre Él y fue manifestado que Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy nosotros tenemos que entender eso, que esa manifestación permanece hoy con nosotros y que servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores.
Por eso la manifestación del poder y la gracia que ocurrió en el aposento alto, donde se manifestó el Espíritu Santo de tal manera que fue notorio a todos los que se encontraban allí, tiene un valor significativo para la iglesia hoy. No son diferentes a nosotros. En la gracia y el poder que ellos recibieron es la misma gracia y poder que recibe la iglesia hoy para cumplir el mandato de Jesús, para cumplir el plan absoluto que Él estableció. Eso es lo que quiere el Señor que la iglesia comprenda. Que nosotros comprendamos que cuando oramos con este contenido, las respuestas del trono celestial conectan para salvar este tiempo, para salvar esta época tan difícil que nos ha tocado, donde hay tantas enseñanzas equivocadas, incorrectas, donde hay tanto engaño, donde hay tantas religiones falsas. Se han levantado falsos profetas y engañadores en esta época. Y no suficiente con eso, las organizaciones mundiales intentan desarmar y destruir prácticamente todo el plan de Dios, haciendo de que las cosas que Dios creó naturalmente hoy, según ellos, no son correctas. Viendo cómo la influencia del mundo está entrando a las iglesias. Miren, yo no es que esté en desacuerdo con que se hagan actividades en las iglesias, pero que estas actividades cumplan el propósito realmente de lo que Dios quiere que se haga. No es para divertirnos, no es para pasar el rato. La iglesia no fue establecida para eso. La iglesia fue establecida para que se prepare, la iglesia fue establecida para que predique el evangelio. No es un centro de entretenimiento. Hoy podía haber un montón de iglesias por ahí celebrando la etnia negra. Yo no estoy en contra de eso, pueden celebrarlo, pero ¿cuál es el propósito? Todos vestidos de etnia negra, con su sombrerito y su ropa y su cosa. ¿Cuál es la razón? Yo también puedo haberle dicho a ustedes que hoy vamos a celebrar la etnia negra, que han venido todos ustedes vestidos con su gorrito y de etnia negra. Posiblemente. Porque esa ha sido una actividad de toda esta semana, yo creo que todo el mes, no sé cómo es la cosa, pero lo he visto en las escuelas, lo he visto por todos lados, y ahora lo he estado viendo también en las iglesias. Es un movimiento activista más dentro de la sociedad, eso es lo que parecía. Entonces, se pierde la concentración, se pierde el enfoque. ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué nací en esta tierra? ¿Por qué el Señor me llamó? Ahora estoy aquí. Hay una sola razón: el deseo de Dios. Solo el deseo de Dios. Por eso, nosotros como iglesia tenemos que levantar torres, pero torres del evangelismo, y tumbar todo ese poco de torres que existen hoy en nosotros que no están funcionando, y enfocarnos en esas torres del evangelismo, torres que realmente van a tener valor y significado para la obra de Cristo. ¿Saben para qué eran las torres, verdad? Como la de Panamá Viejo. La historia nos cuenta que la torre de Panamá Viejo fue hecha para ser guardianes de la costa, porque de esa torre podían verse a lo lejos cuando venían las naves piratas con malas intenciones contra la población que existía ahí en esa época. Tienen que ser torres fuertes, torres que verdaderamente resistan. Esa torre resistió un incendio, esa torre resistió los ataques piratas, esa torre aún está allí después de muchísimos años. La iglesia tiene que levantar torres de evangelismo que también sean fuertes, que resistan los ataques, que resistan todo el intento del enemigo de derrumbarla.
Porque las torres del Evangelio no pueden ser tumbadas, no pueden ser derrumbadas, ni lo serán. Pero la iglesia tiene que entender eso, de que es una torre para la evangelización del mundo, una fortaleza de Dios para llevar el Evangelio, para transmitir la palabra. Eso es la iglesia. No es un club social. La iglesia no es una iglesia para el misticismo, ni para la religiosidad, ni tampoco para el humanismo. No es para ser exaltada ella, es para exaltar a Cristo en su obra redentora. Es lo que tiene que exaltar la iglesia, y es lo que la iglesia tiene que hacer. Por eso, en primer lugar, tenemos que disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de su promesa. Una de las cosas más importantes que Dios nos dijo es de que Él iba a estar en nosotros, no solamente con nosotros. Y no solamente nos hace comprender que esta palabra Emmanuel, que es Dios con nosotros, no es nada sencillo, es muy profundo su significado. Porque no es solamente como que va caminando al lado, sino que Él está en nosotros y nos ha tomado, ha poseído a la iglesia, le ha poseído a usted como miembro del cuerpo de Cristo para estar en ustedes, para estar en nosotros. Cuando veo 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, es una expresión muy hermosa. Y a la vez nos da autoridad, y a la vez nos habla de nuestra responsabilidad, de nuestro enfoque, de nuestra concentración. La palabra es clara. ¿Somos qué? Templo. ¿Qué más? Morada. ¿Quién está en el templo? ¿Quién mora en nosotros? ¿Y para qué? La razón única de que Dios está con nosotros conforme a su promesa. Porque también en 1 Corintios 6, 19 afirma este concepto para nosotros, para que no ignoremos de ninguna manera quiénes somos. Que no ignoremos nuestra identidad. Que la profunda relación con Dios nos ha llevado no solamente a ser uno más, sino a ser alguien que tiene el suficiente poder para conquistar las almas. El problema no es la gracia. El problema no es el poder, el problema somos nosotros, que todavía no entendemos quiénes somos, que todavía no entendemos nuestra identidad y no estamos concentrados en lo que Dios quiere, sino en otro montón de cosas. Concéntrense en el deseo de Dios. El acontecimiento del aposento alto no fue más nada que afirmar lo que estos versículos que están viendo ustedes ahora están diciendo. La palabra de Dios nos dice que cuando esto aconteció, hubo un viento recio, tembló el lugar y se dieron lenguas de fuego sobre la cabeza de los discípulos, de los apóstoles. La evidencia del gran poder de Dios, para que comprendiéramos nosotros que hoy ese poder está en nosotros y que la única razón por la cual ese poder vino a nosotros es poder transmitir su palabra, que la gracia que nosotros recibimos también otros puedan recibirla. Esto es lo que se llama evangelismo, es transmitir la gracia de Dios recibida a otros que no conocen a Cristo, a otros que están perdidos. Hoy hay una inmensa cantidad
como dije al principio, de sectas y religiones y todo para enredar y confundir a las personas. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: ustedes cometen graves errores por no conocer la Escritura. Muchas veces les digo a los profetas, a los sacerdotes de la época: ¿son ustedes maestros de la ley y no saben esto? ¿Cómo leen? Y eso es lo que está pasando hoy en muchas iglesias. A mí me da la impresión de que no leen la palabra de Dios, porque hay tantas cosas que hablan, que enseñan, que predican, que no son bíblicas, que no es la razón de la existencia de la iglesia hoy. Lo único que Dios quiere que verdaderamente nosotros nos concentremos es en la evangelización. Lo demás Él se va a encargar, lo demás Él lo va a hacer. Por eso tenemos nosotros el respaldo del trono celestial, no estamos solos. Efesios 3:20 dice con claridad también quiénes somos nosotros. Nos da luces de nuestra identidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿A quién pertenecen? Ustedes ya no pertenecen a la tierra. Por eso andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aunque estamos aquí, no somos ciudadanos de esta tierra, sino ciudadanos del reino de los cielos. Pertenecemos ya al reino de los cielos. Por esa razón nosotros tenemos que aferrarnos al pacto. Lo que pase aquí ya no tiene importancia. Lo que pase aquí no tiene valor. Aquí lo importante es seguir el peregrinaje, seguir la ruta que ya tenemos marcada hacia el reino de los cielos. Y en este peregrinaje solo tenemos que hacer una cosa: predicar el evangelio. Predicar solo a Cristo. Dios obra con su poder en nosotros para que nosotros cumplamos su plan, y moviliza incluso, si es necesario, a los ángeles en nuestro favor. Hay una movilización de ángeles que está a favor nuestro cuando nosotros estamos enfocados y estamos concentrados en el plan de Dios. La palabra de Dios en Hebreos 1:14 habla acerca de ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué? Solo seguir. Dios está con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Él no prometió estar con nosotros solamente en un área. Voy a estar con ustedes en esto, pero en lo demás no me importa lo que pase con ustedes. No. Cuando Él dijo que estaría con nosotros, estaría integralmente con nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Solo tenemos que creerle a Dios. Solo tenemos que confiar de que Dios está a nuestro favor. Cuando nosotros estamos haciendo su obra, Él va a estar apoyándonos. Nos dará todo el respaldo del trono celestial para que nosotros podamos cumplir, porque es lo que queremos. El deseo de Dios es que cumplamos con la evangelización del mundo. La época, que es lo que nosotros vemos ahora, la época, qué difícil. Cuando yo me pongo a ver las cosas cómo están cambiando, y veo también la influencia del sistema, porque es el sistema, el que ha ido cambiando es el sistema del mundo, que quiere como hacer ver que todas las cosas que se estaban haciendo estaban mal hechas, y que ahora ellos han venido a resolver todo para hacerlo bien. Pero la Biblia nos dice a nosotros que en el postrer tiempo la gente llamaría a lo bueno malo, y a lo malo llamaría que está bien. Y el cumplimiento de esa palabra es lo que estamos viendo nosotros. Hoy lo que antes era malo parece que hoy está bien. Y lo que antes estaba bien, hoy parece que eso no es correcto.
No, Señor, esto está mal. Hoy nos están enseñando a hablar, hoy nos están enseñando cómo comportarnos, hoy nos enseñan cómo vestirnos, cómo peinarnos. Hoy nos enseñan todas las cosas, porque parece que no sabíamos nosotros hacer nada. Y como corderitos, la mayoría de la gente va atrás de ese sistema. Va atrás de ese sistema. Estaba viendo una figura descriptiva, una gráfica, donde se veía a un niño enjaulado, como si fuera alto, en una rama que está como a punto de quebrarse, que yo no sé, quizás algunos de ustedes lo han visto. Y él está encerrado en esa bola sin darse cuenta de nada de lo que pasa a su alrededor. No se daba cuenta que estaba encerrado, cautivo. No se daba cuenta que estaba colgando, que en cualquier momento podía irse al abismo. No se daba cuenta de nada, porque él dentro de esa jaula estaba encerrado con un celular. Concentrado en el celular. No se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. A punto de caer al abismo, sin ninguna libertad verdadera, porque era preso, cautivo de todo lo que el celular está diciendo. Hoy las redes sociales son las que dirigen la vida de mucha gente. Le dicen a la gente lo que es bueno, lo que es malo. La moda es algo que es impresionante cómo afecta a la sociedad. La manera de vestirse de los hombres ha cambiado. Antes era un hombre el que se ponía la correa en la cintura y se amarraba el cinto bien. Hoy es hombre el que anda con la correa por acá abajo y la nalga la carga afuera. Ese es el hombre. Y todo eso, ¿de dónde proviene? Del sistema del mundo. Y lo mismo pasa con las mujeres. ¿Por qué? Porque la influencia del mundo quiere destruir la obra de Dios. Porque es el sistema del mundo, el sistema del diablo, que busca cómo influenciar. Antes nosotros íbamos muy elegantes siempre al templo, y si nos tocaba ir arriba, ni se diga. Hoy en día no importa. ¿Por qué? Porque la influencia ha afectado en todos los aspectos. Pero ¿saben? El mayor problema es que esta influencia saque de la concentración a la iglesia en lo que tiene que estar concentrado. Ese es el mayor problema. Que pierda la concentración la iglesia en lo que tiene que hacer. Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso no es verdad ya. Porque la influencia de las cosas que vienen han cambiado eso. Y por eso hoy el creyente, al mismo creyente, le tiene mucho miedo hasta la muerte. Porque ya el morir no es una ganancia, parece que es una pérdida. El vivir en Cristo no es, hay que vivir de otra forma. Sí, algo de iglesia. Vamos, cumplimos con Dios. Pero Dios quiere una entrega verdadera, una entrega completa. No importa que los tiempos cambien, Dios no ha cambiado. No importa que los tiempos cambien, la palabra de Dios no ha cambiado. Y no importa lo que el mundo haga o cambie, ustedes tienen que mantenerse firmes en la fe, en la palabra de Dios. Amén. No se dejen influenciar del mundo ni de las cosas del mundo. No se enamoren del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se dejen atraer por las cosas del mundo. Y nunca pongan las cosas del mundo como más importantes que las cosas de Dios. Que la prioridad de su vida y su concentración sea Cristo, sea su evangelio.
Yo no estoy hablando de religión, ni estoy hablando de nada de esas cosas, estoy hablando de un concepto que es vida, que es un estilo de vida, que es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es vida. Por eso no podremos cambiar la época, no podemos trastornar la época como hizo la iglesia primitiva si nosotros no estamos concentrados en el propósito de nuestra vida. La época. 1 Timoteo 4:1. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de esta situación, nos dice lo que hoy está pasando. ¿Qué significa eso? Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Perderán la ruta, perderán la concentración y entonces serán llevados por vientos de doctrinas falsos. No podrán cumplir el propósito de Dios porque serán engañados con falsas doctrinas. Con falsas doctrinas. Por eso cuando oramos concentradamente, ¿qué significa eso también? Estar orando centradamente, tomando la palabra y a través de la oración buscar la dirección de Dios, a través de la oración decirle a Dios: cumple tu plan en mi vida. Cumple tu plan en mi vida. Tu plan es que yo sea evangelista. Tu plan es que yo sea ese que predique tu palabra. Pues en este día que me acabo de despertar, Señor, cumple tu plan en mi vida. Quiero salir de mi casa, quiero ir a mi trabajo, pero quiero ser ese evangelista que tú deseas. Que puedas cumplir tu plan en mí. Puedan tener el encuentro o los encuentros este día para transmitir tu evangelio a otras personas. Todos recibimos la gracia. Todos recibimos el poder de Dios. Y todos tenemos que cumplir un solo propósito, y es salvar esta época. Nos tocó a nosotros. No es fácil, pero nos tocó a nosotros. ¿Hay algo para Dios que sea imposible? La Biblia nos dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces no hay época imposible para Dios. No importa qué tan difícil lo veamos nosotros, porque lo que es absolutamente imposible para nosotros es absolutamente posible para Dios. Y a Él es que le servimos, y con Él es que vamos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que el enemigo es el que está haciendo todo este desastre y ha convertido estos tiempos en tiempos difíciles, donde la misma Biblia nos dice que son tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que nos dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero esos tiempos peligrosos no pueden parar el evangelio. Esos tiempos peligrosos no pueden con el poder de Dios cuando estamos concentrados y aferrados al propósito de Dios. Hay demasiada gente confundida. Hay demasiada gente creyendo cosas extrañas. Hay gente que hace preguntas que a veces uno dice: ¿cómo hago con esto? Hay alguien aquí que está pasando por esa situación. Es nuestro hermano Pedro, que ahora trabaja en la emisora de la BBN, y la gente le llama para preguntarle si de verdad que a veces son cosas raras lo que preguntan, Totalmente fuera. Uno dice: pero ¿de dónde salió esto? ¿Cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le está diciendo estas cosas a esta persona? Si la Biblia dice claramente esto y esto y esto, ¿cómo? Porque no tienen palabra. Porque los falsos maestros se han levantado con sus propias doctrinas.
no con la doctrina de la palabra, sino con sus doctrinas. En la época del Señor Jesús, eso le dijo él a los fariseos: vosotros enseñáis doctrinas de hombre. La palabra de Dios no. Están enseñando doctrinas de hombres. Por eso los tiempos son peligrosos. Porque en este tiempo los hombres amarán más hacer lo malo que hacer lo bueno. En este tiempo se perderá el amor. Y aún en los creyentes es peligroso, porque puede enfriarse. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra. Por eso tenemos que tomar el pacto y orar con la palabra. Y orar mucho, porque no hay otra forma de salvar el tiempo. Levantemos torres de oración. Esa es la fortaleza del cristiano. Esas son las torres que no se pueden caer fácilmente, porque están fundamentadas en la oración. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuándo oramos? ¿Es la oración para nosotros hoy de gran importancia? Hemos entendido que la fuerza y el poder de Dios está a través de nosotros por la oración, o a través de la oración. Que si queremos conquistar y derrumbar murallas en este tiempo que están fuertes, la vamos a derrumbar solo con la oración, no de otra manera. No es brincando, saltando, el que más grita, no. Es estando concentrado en la única manera en que nosotros podemos demostrar el poder. Tenemos que ver, por último, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Hoy en día se ha manifestado ya el reino del mundo. Primera de Juan 2:16. Es manifiesto ya las cosas que están pasando, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es el mundo. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para rechazar todas esas cosas que el mundo con mucha facilidad nos ofrece. El reino de Satanás, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Todo el intento de Satanás, toda la artimaña del diablo es para evitar que la gente conozca el Evangelio. Dios tiene un deseo, que la gente se salve, pero el diablo también tiene un deseo, que la gente se pierda. Y era todo lo que sea posible, lo que esté a su alcance, para hacer que la gente se pierda. Y por último, está también el reino de Dios. A este reino es al cual fuimos todos nosotros llamados. 1 Corintios 4:20. Cuando nosotros entendemos esto, dice la palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Todos nosotros hemos sido empoderados para poder cumplir la misión. Por eso hoy tenemos que levantar otra torre, la torre de guarda, el que vigila, el que cuida, el que no permite que el enemigo aceche, porque es detectado rápidamente para ser contrarrestado.
Nosotros hemos sido llamados por el reino de Dios para servirle. Por eso tenemos que establecer ese reino en la tierra hasta que el Señor venga. Es lo que decimos en la cena del Señor, ¿verdad? Vamos a estar anunciando este evangelio, o sea, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para la salvación de la humanidad, hasta que Él venga. La razón de nuestra vida hasta que el Señor venga únicamente es predicar el evangelio. Que la gente se salve. Porque es el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que la gente venga a la salvación. Y para eso estableció a la iglesia. Para eso nos llamó a nosotros. Para que seamos nosotros los que llevemos el mensaje de salvación a las personas. Entonces, hermanos, haremos. ¿Seguimos jugando a la iglesia? ¿O empezaremos a centrarnos en lo que Dios nos ha llamado a comenzar a predicar el evangelio a toda criatura, a todo lo que podamos? Que esa sea nuestra oración. Que nuestra oración sea que el plan de Dios pueda cumplirse en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra de hoy. Para que podamos nosotros comprender la razón de nuestra existencia. Que podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Evangelistas de esta época. Gracias, Dios. Ayúdanos a levantar la torre del evangelio. El evangelio pueda ser predicado. La fortaleza, Señor, de la oración, y que podamos ser los guardas de esta época de tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada, para que tu palabra pueda ser transmitida a todos los que podamos. Gracias, Dios, por tan grande bendición que nos has dado y el gran privilegio de ser tus hijos, para cumplir tu propósito, para cumplir tu deseo. Gracias, Padre Santo. Padre, que todos nosotros hemos tomado la decisión de seguirte, hemos tomado la decisión de ser tus hijos a través del cumplimiento de tu palabra de Juan 1:12 en nuestras vidas, también hayamos comprendido que tenemos que concentrarnos en la razón absoluta, que es tu plan absoluto para la salvación de todos. Gracias, Señor. Pero agradecido en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Salúdense cariñosamente en el amor de Cristo.